Quiero que me acompañen a leer un texto poderosísimo, que la verdad que es como para sacarle jugo. Pero antes de eso, quiero que puedan tomar en cuenta que lo vamos a leer con profundidad, ¿sí? Yo tenía una profesora de literatura que siempre nos decía que debíamos levantar la letra. Y tú dirás, pero levantar la letra, ¿y eso qué es? Y es que ella nos estaba invitando a leer y releer el texto hasta poder conocer la verdadera intención del autor. Para poder ir descubriendo qué era lo que realmente nos quería decir. No era leer por leer o leer y entender a simple lectura lo que estaba escrito. Era ir más allá de lo obvio. Y eso quiero que hagamos en esta mañana. Para eso debemos dejar que el autor de este libro maravilloso nos hable. Hoy quiero que la palabra pueda ministrar tu vida y que el Espíritu Santo pueda hablar a los corazones. Que la palabra pueda no solo quedar en tu mente y en tu pensamiento, sino que pueda llegar a los huesos. Que pueda penetrar a lo más profundo de nuestras vidas. Que podamos entender que para que esto sea necesario debemos abrir nuestros corazones. Para que la palabra pueda entrar, pueda actuar, debemos abrir nuestros corazones. Y como resultado no saldremos igual, sino que saldremos edificados en Él. Amén. Veamos entonces qué nos quiere hablar el Espíritu Santo esta mañana. Nehemías 5, del 1 al 19. Quiero que todos los que tengan sus Biblias puedan abrirlas, sus smartphones. Ahorita todos tenemos la Biblia a un simple clic. Y la voy a leer en la versión Reina Valera. Entonces hubo un gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quienes decían, nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas, somos muchos. Por tanto, hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Y había quienes decían, hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Y había quienes decían, hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos. Y he aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre. Y algunas de nuestras hijas ya lo están. Y no tenemos posibilidad de rescatarlas, porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Entonces lo medité. Y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije, ¿exigís interés a cada uno de vuestros hermanos? Convoqué contra ellos una gran asamblea y les dije, nosotros, según nuestras posibilidades, rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones. Y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos y serán vendidos a nosotros. Y callaron. Pues no tuvieron que responder. Y dije, no es bueno lo que hacéis. No andaréis en el temor de nuestro Dios para no ser oprobio a las naciones enemigas nuestras. También yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano. Quitémosles ahora este gravamen. Os ruego que les devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas y la centésima parte del dinero, del grano, del vino y del aceite que demandáis de ellos como interés. Y dijeron, lo devolveremos y nada demandaremos. Haremos así como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esto. Además, sacudí mi vestido y dije, así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliese esto. Y así sea sacudido y vacío. Y respondió toda la congregación, amén. Y alabaron a Jehová, y el pueblo hizo conforme a esto. También desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador de la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32, 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos pan del gobernador.
Pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 siclos de plata, y aún sus criados se enseñoreaban del pueblo. Pero yo no lo hice así, a causa del temor de Dios. También en la obra de este muro restauré mi parte, y no compramos heredad, y todos mis criados juntos estaban allí en la obra. Además, 150 judíos y oficiales, y los que venían de las naciones que había alrededor de nosotros estaban en mi casa. Y lo que se preparaba cada día era un buey y 6 ovejas escogidas. También eran preparadas para mí aves, y cada 10 días vino en toda abundancia. Y con todo esto nunca requerí pan del gobernador, porque la servidumbre de este pueblo era grave. Acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. Amén. Iglesia, como leíamos al principio de los versículos, el clamor que levantó el pueblo judío a Nehemías contra sus hermanos ricos era un clamor que salía del cansancio, del desgaste. Era una situación que no podían seguir sosteniendo. Tanto así que el hecho de que mencione explícitamente a las mujeres habla de la gravedad de la situación. Las mujeres en ese momento no tenían voz delante de asambleas públicas o incluso en público. No eran tomadas en cuenta delante de la sociedad. Sin embargo, el versículo nos dice claramente que las mujeres levantaron su voz. Lo que nos hace ver que la crisis había llegado a tal punto que los que siempre callaban no podían evitar. Tenían que hablar. No podían seguir callando. Ese clamor que describe el primer versículo no es un clamor cualquiera. Realmente se describe como un grito de opresión. En hebreo lo vemos como seacá, que es el mismo grito de opresión que tuvo el pueblo de Israel en Egipto. No es una queja cualquiera, es algo que sale de lo más profundo del corazón. Y yo no sé si se han sentido así en algún momento, que hay algo como que te quema por dentro, que no aguantas más, que piensas que es algo insostenible. Este clamor salía no solo de los labios, sino de las entrañas del pueblo. Agotados, agobiados, cansados. Literalmente no podían más. Pero déjame decirte, iglesia, que ese clamor que tenía el pueblo y que ese clamor que muchas veces tenemos en nuestros corazones, en el que decimos que no podemos más, antes de que llegue a los oídos de tus familiares, de tus pastores, de tus líderes, antes de que llegara incluso a los oídos de Nehemías, ese clamor ya había llegado al corazón de Dios. Era algo que el Señor ya conocía. Y el título del mensaje de hoy es una clase de liderazgo con Nehemías. ¿Cómo fue posible que Nehemías, al escuchar esto, al enterarse de esto, al ver a sus hermanos sufriendo de esa manera, manejara la situación como la manejó? ¿Cómo fue posible que la enfrentara? Algo que se había convertido en un ciclo vicioso y que poco a poco estaba haciendo que el pueblo se agotara más y más. Más y más. Ahora imagínate esta situación. Personas muy queridas por ti, tus hermanos, amigos, familiares, vienen a ti desesperados contándote que alguien se está aprovechando de ellos. No aguantas la rabia y la mente se te llena de muchas emociones y muchas posibles soluciones, todas ligadas a la emoción. Y te pasa como Nehemías. Te enojas en gran manera. Pero dice la palabra, entonces lo medité. Antes de actuar por impulso y antes de dar una respuesta, lo meditó. ¿Y saben por qué, iglesia? Porque el temor de Dios no es tenerle miedo a Dios. Es vivir tan conscientes de que Él nos mira, que eso cambia todo lo que hacemos.
Repito, el temor de Dios no es tener miedo a Dios. Es vivir tan conscientes de que Él nos mira, de que eso cambia todo lo que hacemos. Cambia por completo tu visión. El temor de Dios no es el miedo que le tienes a algo que te puede hacer daño. Es la reverencia de alguien que vive tan consciente de que Dios lo mira, que eso transforma cada decisión que toma. Nehemías no dijo, no lo hice porque tenía miedo de Dios. Él lo dijo como quien dice, lo hice porque Dios era mi testigo y eso me era suficiente. Actué como tenía que actuar porque Dios era mi testigo y eso me era suficiente. Cuando estás solo o crees que estás solo, piensa en esto. Actúo de esta manera, entendiendo que Dios es mi testigo y eso me es suficiente. El temor de Dios no es tener miedo a Dios, es vivir tan conscientes de que Él nos mira que eso cambia todo lo que hacemos. Y esta mañana quiero que veamos 3 acciones claves que produce ese temor de Dios en nuestras vidas. Y lo primero es que te hace pensar antes de actuar. Somos seres humanos, muchas veces desbocados por nuestras emociones. Las situaciones nos sobrepasan. Lo primero que se nos viene a la cabeza quizás no es lo más correcto. Entonces, podemos ver y entender que ese temor de Dios es ese freno de mano que usamos cuando vas en esa autopista a 120 porque no podemos ir a más. Y ves que tienes que meter un frenazo porque lo que viene es candela. Te dice, si yo no freno aquí, un desastre, un accidente. Dice la palabra, exigí interés a cada uno de vuestros hermanos y convoqué contra ellos una gran asamblea y les dije, nosotros, según vuestras posibilidades, rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones. Y vosotros vendéis a vuestros hermanos y serán vendidos a nosotros. Y callaron, pues no tuvieron que responder. Y dije, no es bueno lo que hacéis. No andaréis en el temor de nuestro Dios para no ser oprobio a las naciones enemigas. Es el freno de mano que ponemos para no hablar y no decir lo que nos conviene. El temor de Dios nos hace pensar antes de actuar porque quita la impulsividad de nuestras vidas. No vamos a actuar por rabia ni por molestia, aun cuando consideres que tienes la razón. Cuando pienses que incluso vas a ganar porque tienes la razón, vas a perder la razón si no tienes temor de Dios. Dice la palabra, y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y esas palabras. Puso el freno de mano y dice la palabra, entonces lo medité. Entonces lo medité. No fue una emoción desenfrenada, posiblemente justificada ante los ojos humanos, si hubiese hecho cualquier otra cosa. No fue algo que se desbocó como resultado de la situación, sino que lo meditó. Antes de actuar por impulso, antes de tan siquiera dar una respuesta, Nehemías meditó que era lo mejor y lo más correcto. Tuvo temor de Dios. Les habló con base, incluso les dijo que lo estaban haciendo mal. Y los invitó a filtrar sus acciones a través del temor de Dios. No andáis en el temor de nuestro Dios para no ser oprobio a las naciones enemigas. Iglesia, el temor de Dios no es tenerle miedo a Dios. Es vivir tan conscientes de que Él nos mira que eso cambia todo lo que hacemos. Y para que tengas una idea más clara de qué tan grave era el asunto, el prestar dinero
y prestar dinero al pueblo judío, entre el pueblo judío, y aparte de eso, con intereses excesivos, no estaba bien. O sea, era como que una cosa le sumaba a la otra y una cosa le sumaba a la otra, y como que cuando te enteras de algo y dices, no, es que esto no puede ser peor, sale algo más. No, es que esto no puede ser peor, te enteras de otra cosa y tú dices, chacho, pero es que si yo tengo todas las opciones, es más, me están empujando a actuar como yo quiero actuar. Siento que alguien me empuja a actuar con impulsividad, con todo lo que me he enterado. Imagínense a Nehemías en esta situación. Según las tablas de Nippur encontradas hace unos años, indican que se les había cobrado hasta un 20% de interés mensual a los más pobres del pueblo. ¿Se podrán imaginar la locura que era esto? Con más razón, la rabia podía ser aún mayor. Los intereses eran excesivos, pero Nehemías debía manejar la situación de la mejor manera. Y hoy te quiero preguntar, iglesia, ¿cuál es el filtro de tus acciones? ¿Qué es eso que es no negociable para ti? Un no negociable para ti tiene que ser algo que no te aleje del Señor. Que tu acción no es que pueda ser alabada por los que te rodean, porque a muchos quizás no lo entenderán o te puedan juzgar, pero que tus acciones estén pasadas por el filtro del temor de Dios. Hay una moral universal que te hace entender que hay cosas que están bien y que están mal sin que nadie te las explique. Cuando ese temor de Dios cae sobre nuestras vidas, aún cosas mayores se revelan a nuestras vidas. Y entendemos cómo debemos actuar, cómo debemos caminar. Incluso en medio de esa situación vas a tener la solución correcta. Pero no dejes que la rabia, el ego, vayan por encima y hagas así con esa, como los papeles cuando escribes algo y los echas al tacho de la basura. Al tacho, mira quién me escuchará a mí, al pote de la basura. Y desechas la idea. No deseches esa salida o esa solución que el temor de Dios está trayendo sobre tu vida. Versículo 10 dice, también yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano. Quitémosles ahora este gravamen. Os ruego que les devolváis sus tierras, sus viñas, sus olivares, sus casas y la 100ª parte del dinero, del grano, del vino y del aceite, que demandan de ellos como interés. Iglesia, la segunda acción que trae el temor de Dios sobre tu vida es que te hace marcar la diferencia. También yo y mis hermanos y mis criados hemos prestado dinero y grano. Quitémosles ahora este gravamen. Nehemías tenía toda la autoridad para dar órdenes sin explicar. Como gobernador simplemente se hacía lo que él dijera. No tenía obligación de él hacer lo mismo, pero tenía temor de Dios. Ese temor de Dios lo llevó a incluirse. No señaló con el dedo, puso las manos. No dijo, ustedes tienen que cambiar. Dijo, también yo y mis hermanos quitemos este gravamen. Iglesia, el líder que lleva el temor de Dios en el corazón no manda desde arriba, sirve desde adentro. El líder que tiene el temor de Dios en su corazón no manda desde arriba. No es un gerente. Pone las manos. Se incluye en la obra. Es un obrero más. Incluso, yo diría, con mayor responsabilidad de hacer lo mismo. El temor de Dios no es tenerle miedo a Dios. Es vivir tan conscientes de que Él nos mira
que eso cambia todo lo que hacemos. Y esta tarde cuando esté en su casa o mañana cuando esté en el trabajo seguramente va a decir, ¿por qué Stephanie repitió tanto esa frase que ahora la tengo en mi cabeza? Para que la tenga en su cabeza. El temor de Dios no es tenerle miedo a Dios, es vivir tan conscientes de que Él nos mira que eso cambia todo lo que hacemos. Nos hace marcar una diferencia. Más abajo dice, también desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32, 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos pan del gobernador. Pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 siclos de plata, y aún sus criados se enseñoreaban del pueblo. Pero yo no hice así a causa del temor de Dios. Y la tercera acción que trae sobre nuestras vidas es que nos mantiene íntegros. Pueden pasar los años, como los 12 años que tuvo Nehemías, y tus acciones, tus decisiones no van a cambiar según cómo te sientas o según cómo esté la situación. Si tienes más o menos dinero, si estás con más o menos ánimo, si estás más o menos feliz. El temor de Dios te mantiene íntegro. Nos mantiene íntegros. Nuestras decisiones y nuestras convicciones no van a cambiar porque no tenga trabajo. No voy a dejar de ser cristiano porque no tenga trabajo o porque la situación en casa esté complicada, porque el temor de Dios te mantiene íntegro, no te mueve, te siembra bien sembrado ahí con raíces. Mire, que ni que vengan los ciclones que vengan, tu actuar y tu caminar no van a depender de qué tan complicada o fácil sea la situación, sino del filtro de tus acciones. ¿Cuál es el filtro de tus acciones, iglesia? ¿Cuál es el filtro de tus acciones? Y la predicación se llama Clase de Liderazgo con Nehemías porque evidentemente yo creo que podemos sacar de estos versículos una tesis de cómo debemos actuar, caminar. Y no solo eso, dejar el nombre del Señor en alto. Porque no actuamos y caminamos de una manera u otra porque queramos al final del camino ser súper reconocidos. Porque los primeros serán los últimos. Actuamos de una manera correcta delante de los ojos del Señor porque queremos exaltar su nombre y agradar su corazón. Amén, hija. El liderazgo de Nehemías no tuvo éxito en su carácter o su personalidad, ni siquiera en la autoridad que tenía. El éxito del liderazgo de Nehemías fue el temor de Dios que permanecía en su corazón. No actuó con miedo, sino como quien dice, actuó con temor de Dios porque Dios es testigo y eso es suficiente. Actúo con temor de Dios porque Dios es mi testigo y eso para mí es suficiente. No necesito más. No me tienen que estar viendo mis papás, no me tienen que estar viendo mis pastores, no me tienen que estar viendo mis líderes, no me tiene que estar viendo mi abuela, mi abuelito. Actúo con temor de Dios porque Dios es mi testigo y eso me es suficiente. Iglesia, 3 acciones trae el temor de Dios sobre tu vida. Te hace pensar antes de actuar, te hace marcar la diferencia y te mantiene íntegro. Y hoy no quiero que veamos esto hacia la derecha o hacia la izquierda. Quiero que veamos esto hacia adentro.
¿Estamos viviendo nuestra vida bajo el temor de Dios? ¿Filtramos nuestras acciones bajo el temor de Dios? Ya la semana que viene veremos cómo se organiza el equipo para presentar las bases de la visión y consolidar y enviar. Pero hoy quiero que te lleves esto a tu casa. El temor de Dios no es tenerle miedo a Dios, es vivir tan conscientes de que Él nos mira que eso cambia todo lo que hacemos. Que eso cambia todo lo que hacemos. Tiene que haber un antes y un después en tu vida cuando cae el temor de Dios. Cuando entiendes el por qué debemos actuar de una manera u otra. En tu casa, en tu trabajo, en tu ministerio, en tu soledad. En tu soledad. A puerta cerrada. En el coche cuando vas conduciendo. Cuando nadie te ve. En ese ratico que a lo mejor llegaste a casa y te quedaste en el coche sentado antes de entrar y pasa un rato ahí, usted está ahí sentado. Ahí tiene que estar también el temor de Dios. Cuando como joven decides quedarte solo en tu cuarto a puerta cerrada, ahí tiene que estar el temor de Dios. Cuando estás pasándola súper bien y te invitan a un lugar que sabes que no debes ir, pero la estás pasando súper bien. ¿Cómo me vas a decir, Stephanie, que tengo que cortar ese momento tan divertido de mi vida? Ahí entra el temor de Dios. Iglesia, a diferencia de los capítulos anteriores, aquí vemos cómo la oposición ya no era externa, sino interna. El pueblo mismo se estaba autosaboteando el proceso de la construcción del muro porque había algo que quizás no estaba viendo. Había algo que quizás había perdido. Y si levantamos la letra, como leíamos al principio, y vemos qué es lo que nos dice más allá de una lectura superficial este capítulo, en estos 19 versículos el Espíritu Santo nos revela que había un muro interno que debía ser reconstruido antes de continuar con la reconstrucción física de los muros. Había algo que se había perdido, que se estaba desmoronando y que había que prestar atención, que no se podía pasar por alto, que era insostenible. Era un muro que ya era insostenible. El corazón del pueblo y la justicia entre ellos se había desmoronado. Pero vemos cómo, gracias a un liderazgo con temor de Dios, el corazón del pueblo y la justicia entre ellos se pudo restablecer. Y es que estamos acostumbrados, iglesia, a buscar el enemigo afuera. En los capítulos anteriores, como les decía, eran Sanbalat y Tobías. Atacaban desde afuera y era fácil identificarlos porque obviamente estaban del otro lado del muro. Todo lo que estuviera de aquí para allá era fácil de identificar. Pero lo que estuviera detrás de los muros era complicado. Pero Nehemías 5 nos hace una pregunta incómoda. Y esta pregunta te la quiero hacer a ti, iglesia, y me la quiero hacer a mí. ¿Y si están pasando cosas detrás de tus muros que no tienen nada que ver con Sanbalat y Tobías? El mayor peligro para una iglesia, para una familia y para una vida no siempre es la persecución externa. Muchas veces somos nosotros mismos. Muchas veces no es lo que te ofrece el mundo, sino cómo está tu mundo.
Muchas veces no son las decisiones de los demás, sino el filtro de tus decisiones. Muchas veces somos nosotros. Iglesia, ¿qué hay detrás de tus muros que hoy te está frenando? ¿Qué es eso que mientras intentas avanzar te mantiene en el mismo lugar? Y quisiera pedirle, no sé si va a pasar la alabanza, si puede ir pasando la alabanza, por favor. Que pudiéramos meditar en esto. ¿Qué hay detrás de nuestros muros? ¿Qué hay detrás de tu familia? ¿Qué hay en tu hogar? ¿Qué hay en tu liderazgo, en tu ministerio? ¿Qué hay en tu carácter que no te está dejando avanzar? ¿Cuál es ese muro invisible que se hace visible con tus acciones? Ese muro que se está desmoronando. ¿Cuál es ese muro que ya no aguanta más en tu vida? La situación aquí era insostenible. La gente no podía más. Había algo que los frenaba. Se estaban haciendo daño. Se estaban hundiendo. Eso es como cuando alguien que se está ahogando lo va a salvar a alguien que no sabe nadar. Empieza uno a hundir al otro, el otro hundir al otro, el otro hundir al otro, el otro hundir, hasta que no hay alguien dice, mira, los dos se están ahogando, y lo saca. Si no, mire, amigo, nos vemos en la vida eterna. Es así. El mayor peligro para una iglesia, para una familia y para una vida no siempre es la persecución externa, muchas veces somos nosotros mismos, y los quiero invitar a que nos podamos poner de pie. Y que podamos, sin ver a la derecha, a la izquierda, mientras la alabanza va tocando esta canción, que podemos pensar qué hay detrás de nuestros muros.